Una vez que tuviste la edad suficiente, ¿cuáles fueron los oscuros secretos familiares que finalmente te revelaron? Mi padre estaba casado con otra mujer antes de conocer a mi madre. Tuvieron una hija y mi papá la amaba tanto, tanto que su esposa comenzó a volverse locamente celosa. Mi papá notó un comportamiento extraño que ella tenía hacia la niña y cuando trató de hablarle al respecto, ella comenzó a discutir con él. Luego se fue con su hija a la casa de mi tío. Sabía que mi papá dejaría a la niña con mi tía mientras él estaba en el trabajo, así que llamó a la policía y dijo que mi tía secuestró a su hijo. La policía entró y le quitó a la niña a mi tía. Inmediatamente trató de llamar a mi papá. Pero la mujer condujo de regreso a casa, puso veneno en la leche de su hija y la obligó a beberla. Cuando llegó mi papá, encontró a su hija ya muerta y se quedó sola. La mujer nunca fue encontrada. Mi papá nunca había tenido justicia para su primer hijo. Un poco triste. Luego, cuando nací, a mi madre no le importó ponerme el nombre de mi hermana. Compartimos el mismo nombre, y así fue como lo descubrí. Le pregunté a mis padres mi nombre y me contaron toda la historia. Cuando tenía alrededor de 3 o 4 años, mi tía y sus 3 hijos vinieron y vivieron con nosotros durante unas semanas. Una noche mi mamá se quedó despierta y la encontré abajo sentada en una silla mirando por la ventana. Un día, mi tía y los niños se mudaron y nunca más regresaron. Resulta que estaba pasando por un divorcio desagradable. Ella tenía a los niños en la casa con ella mientras empacaba cosas un día, y su esposo llegó a casa. Encerró a los niños en una habitación, la apuñaló y luego se pegó un tiro. Mi mamá se había quedado despierta con un arma esa noche porque lo había visto en nuestro patio trasero esa misma noche. Me dijeron que el hermano mayor de mi madre había muerto en un accidente, se emborrachó y lo atropelló un tren, un montón de circunstancias lamentables, etc. Mi abuela solía mencionarlo con tristeza, porque lo consideraba un niño brillante, muy hábil y con una esperanzadora carrera en las artes. Era un adolescente cuando murió. Sin embargo, cada vez que surgía esta historia, el rostro de mi madre se endurecía y nunca hablaba de ello. Podía sentir que había algo que no se dijo, pero yo era un niño, así que realmente no cuestioné la historia. Mi mamá finalmente me confió hace aproximadamente un año que su hermano abusó sexualmente de ella y que no fue un accidente, sino un suicidio. Mi abuela no tiene idea. Mi abuelo paterno era un abusador de esposa alcohólico que engañaba regularmente a la abuela. Cuando mi padre era adolescente, se enfrentó a él y lo amenazó con matarlo si volvía a tocarla. El abuso se detuvo. Mis abuelos tenían un hogar para niños en los años 60 y 70, para niños con situaciones de vida inseguras, familias abusivas, antecedentes penales juveniles, etc. Estaba bien administrado y les brindaban a los niños una buena vida. Mi madre era hija única y creció viviendo cerca de ellos. Cuando era pequeña y le preguntaba al respecto, decía que, en general, le encantaba crecer con ellos porque era como tener amigos todo el tiempo. En las fotos que existen de ella de esa época, ella misma parece un niño pequeño, se negó a usar ropa de niña y se cortó el pelo de niño. Pero en todas estas fotos de ella, a lo largo de su infancia y adolescencia, hay una extraña energía triste en su rostro que no pude identificar a pesar de que está sonriendo, podía sentirlo cuando vi esas fotos. No entendía cómo describía estos momentos como tan divertidos y felices, pero cuando mi abuela decía que había escuchado de uno de los niños, en Navidad, Semana Santa o cumpleaños, mi madre se callaba y parecía al borde de las lágrimas. Y tal vez permanecer así por un día más o menos. Mi madre era una madre extremadamente sobreprotectora cuando yo era adolescente. A los 14 no me permitían afeitarme las piernas, depilarme las cejas, usar cualquier cosa que no fuera un sostén de aprendiz. Nada terrible, pero me sentí como si me estuvieran reteniendo como un niño. A los 15 me rebelé un poco y mi madre reprimió aún más. Ella enfatizaba una y otra vez que no se podía confiar en los niños, que solo querían una cosa, las niñas que les transmitían ciertos mensajes, vendrían una cosecha.
El giro horrible es que fui asaltado por hombres en 2 ocasiones distintas en mi adolescencia y cuando se lo dije, ella básicamente me dijo, te lo dije. Fui a terapia un poco más tarde y logré procesar que estas cosas no eran mi culpa y que la lógica de mi madre había empeorado las cosas. La confronté con esto, esos eventos no fueron mi culpa. ¿No fue culpa de nadie más que el perpetrador? No hice nada que invitar al asalto. Ella realmente no podía aceptar esto, tenía que ser mi culpa de alguna manera. Cuando fui a la policía para hacer un informe histórico, se mostró extremadamente incómoda y poco solidaria. Mi papá intervino para ayudarme durante este tiempo. 2 años más tarde, durante una discusión, mi madre me dice que ella fue acosada, acicalada y agredida desde los 6 años por 2 niños separados en su adolescencia temprana que vivían en la casa. Ella no se dio cuenta de que esto estaba mal hasta que su padre vio que algo le sucedía, la culpó, insinuó que ella causó que sucediera, le dijo a su madre, dijo que no debía volver a suceder. Mi madre tenía 8 años. No les pasó nada a los niños, quienes probablemente también habían sido abusados sexualmente. La casa siguió funcionando durante años y nadie dijo nada más al respecto. Cuando mi mamá me dijo esto, simplemente la abracé y le dije que no era su culpa, que sus padres deberían haberla protegido cuando sabían que eso estaba pasando, que deberían haberla atendido mejor. Cuando me lo dijo no sentí ningún shock, sentí que siempre lo había sabido. El sentimiento de tristeza que podía ver en esas fotos de mi madre cuando era pequeña, y cómo había tratado tan desesperadamente de protegerme para que no creciera, de repente todo tuvo sentido. Recibí un mensaje de Facebook de un chico que me preguntaba si estaba relacionado con mi padre, ya que no es un apellido común. Pensé que era fanático de su trabajo, porque yo estaba en la universidad en ese momento y el tipo tenía aproximadamente la misma edad que yo. Y así me enteré de que mi papá se acostaba con otra mujer y que yo tenía un medio hermano de la misma edad que yo. Mi madre cristiana, de buenos modales, me dijo casualmente que salió con un gángster que traficaba cocaína en Nueva York durante los años 80. Él le compró un nuevo BMW antes de ser sentenciado a prisión por asesinato por más de 20 años. Alguien que fue amigo de ella y su ex durante años resultó ser un informante del FBI y ella apenas escapó de la cárcel, tuvo que ingresar a un programa de protección de testigos y se mudó al otro lado del país. Aquí está la parte más loca, él todavía la está acechando, la ha contactado en su cumpleaños todos los años durante 40 años y la sigue de cerca. Mi papá no tiene idea. Le pregunté por qué esperó tanto para decírmelo. Como, ¿y si ella desapareciera? Y ella dijo, oh, cariño. Es el tipo de persona que si quisiera hacerme daño, ya estaría muerta. Muy reconfortante. Mi abuelo mató a su hermano menor para no ir a Vietnam. Él, su hermano y 2 de sus amigos tenían sus números llamados en el reclutamiento para Vietnam. No querían ir, obviamente, pero no venían de dinero y todos trabajaban para mantener a sus familias. Si fueran arrestados, perderían sus trabajos y sus familias perderían sus ingresos. Así que decidieron un plan diferente para no ir. Conducían para hacerse los controles médicos y, de camino, chocaban contra un árbol. El plan era resultar demasiado herido para ser enviado a la guerra, pero no tanto como para quedar lisiado permanentemente, y tenía que parecer un accidente para que nadie fuera arrestado. Esto fue en el país de Australia Occidental, por lo que todos iban a decir que se desviaron bruscamente para evitar un canguro y golpearon el árbol. Mi abuelo conducía, su amigo estaba en el asiento del pasajero y los otros 2 estaban en la parte de atrás. Su hermano estaba detrás del asiento del pasajero. Golpearon el árbol a unos 40 km/h, lo suficiente como para hablar en serio. Una pierna rota para mi abuelo, un brazo roto para el tipo detrás de él y costillas rotas por todas partes. Definitivamente no iban a la guerra. El problema era que para lograr el máximo impacto, y debido a que se trataba de la Australia rural de los años 60, no usaban cinturones de seguridad. Y nadie los encontró ni a ellos ni a su coche durante 1 hora más o menos. Y nadie consideró las lesiones internas en este plan. Y el hermano de mi abuelo se desangró hasta morir por una ruptura del vaso en el asiento trasero.
Estaba muerto antes de que llegaran a un hospital. Mi abuelo nunca se perdonó a sí mismo, y nunca habló de eso. Mi abuela fue la única a la que se lo contó, hasta donde sabemos, y no se lo contó a mi madre ni a mí hasta mucho después de su muerte. Encontramos una pequeña caja en su dormitorio cuando estábamos limpiando la casa después de que ella muriera el año pasado. Tenía un recorte del periódico local de la época sobre el accidente. Dijo que se habían desviado para perder un robo, y lo llamó una tragedia. No creo que mi madre le dijera a ninguno de sus hermanos, así que técnicamente este sigue siendo el secreto familiar. Supongo que ahora estás en ello. Y abuela estuvo en una relación muy abusiva desde los 17 años. Como su entonces novio era alcohólico y se emborrachaba varias veces con mi abuela, ella quedó embarazada y como eso no se hacía en los años 50, tenían que casarse lo antes posible. Después de su primer hijo, terminaron teniendo 4 hijos más, uno no sobrevivió al parto, pero los otros 3 sobrevivieron. Durante este tiempo, el esposo de mi abuela todavía era alcohólico y muy abusivo. Literalmente tuvo que huir de él, de su familia para sobrevivir. Definitivamente terminaría muerta si no lo hiciera. Ella también conoció a mi abuelo durante este tiempo, y se enamoraron. Dejó a sus hijos con su madre, que tenía la custodia de los niños de todos modos, así era como rodaban en ese entonces. Mi abuelo vendió lo único que tenía, que era un pequeño ciclomotor, para poder ayudarla a escapar de su marido. Muchos años después, cuando mi abuela se divorció de su esposo, se casó con mi abuelo, tuvo 3 hijos más con él, nietos, etc. Sí, todo iba bien, excepto por una cosa. Era un pueblo pequeño, todo el mundo conoce a todo el mundo allí y los rumores se difundieron rápidamente. Y había un rumor sobre mi abuela desde los días de su primer marido. El rumor era que ella tuvo una especie de aventura con otro hombre en la ciudad, no mi abuelo, y una de sus primeras 4 hijas era suya. Las hijas no sabían de esto hasta que se enteraron, le preguntaron a mi abuela y ella se quedó estupefacta. Les dije que no era cierto en absoluto, que definitivamente no sucedió y que esto debería ser el final. A las hijas no les sentó bien, así que hicieron una prueba de ADN. Y luego llegaron los resultados. Ahí estaba, la prueba de que el chisme no era realmente chisme, pero era verdad. La hija número 3 era media hermana de las otras 3. Así que fueron a mi abuela de nuevo. Le mostraron la prueba, decía muy claro que uno de ellos no era su padre. Mi abuela volvió a negar, incluso aunque lo tenían negro sobre blanco de que era verdad. Las hijas no tuvieron contacto con mi abuela después de esto. Nunca superaron el hecho de que ella los dejó en primer lugar y esta traición fue la gota que colmó el vaso. Realmente no puedo culparlos por eso. Aún así, también este día ella afirma que no sucedió y que las 4 mujeres son del mismo hombre. Aparentemente mi tía fue producto de un abuso, pero mi abuela aún no le ha dicho a nadie en la familia excepto a mí. Ella acaba de cumplir 90 años, no tengo idea de qué debo hacer con esta información una vez que muera. No, es un gran secreto, pero me llevó hasta que fui mayor a entender lo que estaba pasando. Mi mamá a veces nos hacía jugar un juego llamado Ejército, que consistía en mi mamá y el ejército de mis hermanos arrastrándonos por nuestro apartamento. Una especie de juego al estilo de las escondidas. Ella gritaba al suelo, al azar, y todos caeríamos y encontraríamos un escondite. Nos reíamos y reíamos mientras el ejército de mi madre se arrastraba buscándonos. Nos encantó mucho el juego. Me di cuenta hace unos años, mientras volvía a contar la historia, que vivíamos en un vecindario realmente terrible, y ella lo gritaba cuando escuchaba disparos fuera del edificio. Supongo que estaba preocupada por las balas perdidas. Compartí los increíbles comentarios de todos con mi madre y ella derramó una lágrima. ¿Se siente muy apreciada en el Día Internacional de la Mujer hoy? Mi abuela trató de asesinar a mi abuelo cuando se cansó de que él la golpeara todos los días. Ella le lanzó un hacha y él la bloqueó con la mano, pero le rebanó el pulgar. Ella lo dejó antes de que yo naciera. La abuela tenía 3 hermanos, de esos 7 mujeres todavía están vivas.
Una vez al año tienen un Día de la Hermana, en el que todos, excepto uno, van a algún lugar a divertirse. Han estado haciendo esto desde que eran adolescentes. Todas menos una hermana, a la que le han mentido toda la vida sobre el Día de la Hermana, porque cree que no existe. Se supone que esto comenzó cuando esa hermana pidió prestado algo y no lo devolvió. O algo trivial como eso. Todos recordamos cada vez que todos nos reunimos, antes de la pandemia, que no debemos hablar de esto, porque lastimará a esa hermana. Todavía no entiendo lo traicioneros que son algunos miembros de mi familia. Porque esto es simplemente estúpido. Mi padre engañó a mi madre, con mi hermana y mi monitor de equitación. Siempre habíamos pensando que terminó amigablemente. Solo descubrimos esto mientras mamá admitía haber contemplado conducir fuera de la carretera con nosotros en el automóvil cuando éramos niños, en lugar de criarnos como una madre soltera sin carrera ni trabajo estable. Cuando tenía unos 10 años, mi primo y su papá murieron. Siempre pensé que era un accidente y en el mismo día. Cuando tuve la edad suficiente, me dijeron que su padre se suicidó y mi primo lo siguió un par de meses después. Realmente me devastó aunque no los conocía bien. Editar, gracias por las cálidas palabras y también por compartir sus historias similares conmigo. He leído todas las respuestas. Mi dolor sigue ahí porque entiendo que con ayuda profesional ambos tal vez todavía estarían aquí hoy. Simplemente no era común buscar ayuda en ese entonces. Espero que todos ustedes estén bien. Cuando era joven pensaba que era muy lindo que mi nana viviera con mi tía y su familia ya que ella estaba un poco envejeciendo y eso significaba que la cuidaban y siempre había gente alrededor. La tía tiene 6 hijos. De vez en cuando, la tía se quejaba de ser la que cuidaba a Nana, ya que la tía también es una de muchos niños y, al ser joven, simpatizaba, pero dado que todos pasaban mucho tiempo con Nana, no creía que fuera gran cosa. Usted no piensa sobre la responsabilidad financiera cuando eres joven, creo, solo social y solidario. Bueno, resulta que la razón por la que Nana vive con la tía es porque la tía y su esposo la convencieron de que pusiera la casa a su nombre para poder cuidar sus asuntos y la vendieron e invirtieron el dinero en un esquema piramidal, así que ya no está. Debido a esto, sus hermanos se niegan a darle un centavo a la tía para que cuide de Nana, ya que es su culpa que Nana no tenga dinero ni bienes y, en cambio, pagan para sacar a Nana todo el tiempo, comidas, compras, actividades para que no se quede sin nada, pero ellos dejan que la tía luche bajo el peso de los gastos generales de manutención de Nana. Los niños de las tías son todos independientes ahora, por lo que no se verán afectados por problemas de dinero. Ahora vuelvo a mirarla quejándose de fastidio y pienso en la terrible persona que es. Que mi primo era en realidad mi medio hermano. Mamá quedó embarazada en la universidad y mi tía y mi tío lo adoptaron. Y que mi papá no era mi padre biológico. Mamá y papá se divorciaron, ella quedó embarazada de otro hombre, y mi papá no pudo tener hijos propios, así que se volvieron a casar y me crió como si fuera su propia hija. Mi padrastro siempre ha sido alcohólico. Cuando era niño, incluso me enseñó a mezclar su bebida favorita. Cuando era niño, a los 6 años, mezclaba su bebida como a él le gustaba y se la llevaba a la sala de estar. No preguntes qué bebida era una mezcla porque literalmente no puedo recordar, y mi abuelo siempre actuaba de manera divertida. Siempre me gustó pasar tiempo con él porque lo encontraba gracioso. Así que nunca vi el lado malo de su alcoholismo y nunca me hizo beber ni nada, así que en general no tuvo ningún impacto negativo en mí, pero antes de que yo naciera, podía emborracharse tanto que amenazó con matar a mi abuela y cuando tuvo un accidente automovilístico y llegó a casa, sangraba mucho por la cabeza y comenzó a decir que mi abuela le disparó. Incluso tiró algunas de las fotos de la boda que tenían mis padres. Nunca supe lo horrible que era. Tal vez porque le gustaban los niños o algo así. Me hacía chocolate y miraba a Garfield conmigo cuando era niño, nunca fue una mala influencia en mi vida. Así que fue muy extraño para mí cuando descubrí estas cosas sobre él. Aunque antes de morir, realmente se arrepintió de haber bebido, y dejó de hacerlo por completo. Él también se deprimió mucho hasta que nació su nieta, biológica. Estaba tan feliz por su nieta.
Murió arrepintiéndose de todo y siendo un hombre sobrio y feliz de haber podido conocer a su única nieta biológica. Independientemente de todo lo que realmente cambió al final y todos estaban realmente molestos porque murió. Mi tío no se perdía un montón de fiestas de cumpleaños, reuniones familiares, cenas festivas, etc. cuando yo era niño debido a su trabajo muy ocupado, sino porque se volvió adicto a la heroína después de que su esposa se fue con su hija. Mi prima, quien aún no he conocido. Editar, sí, también trató de apuñalar a mi tía, su hermana, en una rabia alimentada por las drogas cuando ella se enfureció con él por ser un vagabundo y explotar la bondad de mis abuelos. Mi abuelo lo detuvo, pero lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el proceso. El vecino de mis abuelos escuchó la conmoción y tuvo que entrar corriendo y detenerlo a punta de pistola. Pensé legítimamente que era solo un tipo normal y agradable al que rara vez veía antes de aprender toda esta mierda en una noche. Mis primos vivieron con nosotros por un tiempo y pensamos que era divertido porque es como dormir todos los días. Una vez, nuestra mamá incluso nos sacó de la escuela para recogerlos. Más tarde supe que era porque los servicios de protección infantil alejaron a mis primos de su madre debido a problemas de salud mental. Mi mamá se ofreció a cuidar a los hijos de su hermana hasta que recuperara su salud mental. Mis primos viven con su mamá ahora y su mamá está mucho mejor mentalmente.